Pues muy buenas tardes, familia salesiana. Estamos celebrando la 44ª edición de las Jornadas de Espiritualidad de la familia salesiana, que hace unos meses el 11º sucesor de Don Bosco, el maltés don Fabio Atar, nos regaló. Haced lo que él os diga, creyentes libres para servir. Como decía Joan Lluís en la introducción de estas jornadas, dejemos que la contemplación de María y el gesto de Jesús despierten también nuestro ser más profundo, como sucedió con los discípulos que creyeron en él. Por tanto, el tema es el tema de la fe, creyentes libres. Pero nos dice Santiago, en el capítulo 2, versículo 17, que una fe sin obras es una fe muerta. Por eso Don Bosco, por eso la familia salesiana cree para servir, actúa, está en medio de la gente, en medio de los jóvenes, dejándose evangelizar y evangelizando. Repetía muchas veces Don Bosco, tengo necesidad de todos, todos somos necesarios en esta gran familia, que pasemos un rato muy agradable y que realmente carguemos las pilas de salesianidad. Bueno, pues comenzamos nuestra oración, que va a ser corta, pero queremos que sea profunda. Señor Jesús, en esta tarde, toda la familia salesiana nos ponemos en tus manos para que la fuerza de tu Espíritu Santo nos ayude a vivir siempre unidos, creando lazos de comunión, de fe y esperanza, para ser creyentes libres, para servir con alegría. Y ahora nos vamos a hacer manos del Espíritu. Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envuélveme con tu brisa y en tu espíritu renovame. Hazme libre en tu sonrisa. A pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas. Sopla, Señor, en mi vida y arráncame esta tristeza. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza. Sopla, hazme fiel en mi pobreza. Sopla. Sopla, Señor, en mi oído, sopla fuerte, arranca el miedo, pues sin ti me hallo perdido, sin tu luz me encuentro ciego. Sopla, Señor, haz de viento y bautízame en tu nombre, llámame a servir, Maestro, hazme fiel entre los hombres. Toma mi vida en tus manos, mis
Dios, mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados, y moldéame a tu modo, sopla, y bautízame en tu brisa, sopla, renóvame en tu sonrisa, sopla. Sopla, Señor, tu caricia por sobre mis sentimientos, que sea el ángel de tu misa quien obre en todo momento. Sopla, Señor, y hazte canto, pon tu palabra en mis manos, en ellas tu providencia, y bendice a mis hermanos. Quiero ser de tu árbol rama, fruto nuevo de tu cielo, que madure en tu palabra como un ave en pleno vuelo. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza, sopla. Hazme fiel en mi pobreza, sopla, y bautízame en tu brisa, sopla. Renóvame en tu sonrisa, sopla. Salmo 22, rezamos juntos la asamblea, la primera estrofa y solista la segunda. Y así. El Señor es mi pastor. Nada me falta, en vez de pradera me hace recostar. Me reconduce a las fuentes tranquilas, repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Solista. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra con atención, escucha, acogida. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. Y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenen de agua las tinajas, y la llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, sí lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. En unos segundos pensamos qué vino nuevo queremos dar a los demás, que se llene nuestra tinaja. Y ahora queremos dar gracias a María por su mirada cariñosa y cercana. Y lo hacemos con estas peticiones. María, tú que guiaste a Don Bosco, a sus sucesores y a todos los grupos de la familia salesiana, ayúdanos a perseverar en el buen sabor del vino nuevo carismático para poder ofrecerlo a todos los que a nosotros se acerquen. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Madre de la Constitución, abre el camino a la proclamación del reino. Especialmente a donde no ha llegado la buena nueva de tu Hijo, siguiendo las huellas de tantos misioneros salesianos como Sor María Troncati, la nueva santa de nuestra familia salesiana. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Vino de la paz, consuelo del corazón de las personas. Te pedimos por todos los que han perdido la vida en el accidente ferroviario, por sus familiares, para que encuentren consuelo y esperanza ante tanto sufrimiento humano. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Virgen de la escucha y de la alegría, acompaña a los jóvenes en su proceso de discernimiento vocacional, que sepan encontrar acompañantes que los guíen en el camino de la vida. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, que la palabra de Dios nos interpele cada día para descubrir qué vino estamos ofreciendo a los demás. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Damos gracias a María con esta hermosa canción. Por nosotros.
María Auxiliadora de los cristianos, ruega por ruega nosotros. por Ruega por nosotros. nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Luis Fernando. Sí, siempre que la familia salesiana se reúne, nosotros tomamos conciencia de que es para fomentar y favorecer la comunión entre todos sus miembros. En este momento, el saludo desde Roma del consejero regional y a continuación de ese saludo de Juan Carlos, el del delegado del rector mayor, don Joan Lluís Playa, destacan esto. Nos vemos nosotros en este momento, hay 80 personas registradas. En el momento en que recordamos la jornada número 44 y nos llena de alegría compartirla con Juan Carlos, escuchar sus palabras. Este año no ha podido estar, me parece que estaba por ahí en Cabo Verde, me parece, y no ha podido estar con nosotros. Lo escucharemos primero a él con atención, nos alegramos mucho de verlo, y después lo mismo con don Joan Lluís Playa. Adelante, pues. Creo que Juan Carlos no ha podido conectarse. Pasamos a don Joan Lluís, si te parece. Bueno, un saludo pues. ¿Me oís? ¿Sí? ¿Me oye? Sí, perfectamente. Sí. Bueno, de ocupar el sitio de Juan Carlos ya son palabras mayores, pero no lo trataré de ocupar, sino simplemente de daros un saludo muy cordial, muy afectuoso de mi parte y de parte del rector mayor. Esta mañana he tenido una larga conversación con él, una horita, en la que además hemos comentado mucho el desarrollo de las jornadas. Él estaba extraordinariamente contento, feliz, viendo cómo se habían desarrollado, y además pues íbamos subrayando aspectos que en el equipo de la familia salesiana también nos hemos planteado en una reunión que hicimos el lunes pasado, de cómo acoger y facilitar la acogida de todo este gran potencial de vida salesiana que se ha desarrollado estos días en Baldoco. Los que hemos participado creo que tenemos todos una sensación de que han sido días muy vivos, muy profundos, muy ricos, de quizás unas jornadas un poco llenas, por cómo es natural, porque en 3-4 días pues un poco se meten tantos y tantos elementos. Verdaderamente las personas, yo mismo, lo he de decir con sinceridad, me he sentido emocionado en varios momentos. Ya desde el momento de la iniciación de la sesión de apertura, sobre todo con la proyección del vídeo de don Fabio, con el que presenta el aguinaldo, y luego la explicación que nos hizo, que fue verdaderamente, aunque un poco larga, extraordinariamente profunda, entendedora, calmada, para que se pudiera entender, se pudiera traducir. Yo os invito de verdad a entrar en el meollo de este comentario del rector mayor y en el meollo de del tema del aguinaldo.
bodas de Caná, la frase de María y la consecuencia que esa frase tiene para todos nosotros, creyentes, ¿no?, disponibles, libres para servir. Cuando uno entra, verdaderamente descubre una potencialidad extraordinaria. La encontraréis sin duda alguna en el libreto del aguinaldo. Por cierto, os animo a que hagáis un fuerte esfuerzo para que llegue a todas las comunidades y llegue a todos los miembros de la familia salesiana, porque algunos me decían que tenían dificultad de poderlo recibir. Pero esto entre paréntesis. Podéis entrar en otro trabajo muy bonito, que fue la Lectio Divina, que un diácono permanente de Turín, Paolo de Martino, esposo, padre de familia, pero que es además formador de los diáconos permanentes de aquí del Piamonte, nos hizo sobre el fragmento evangélico, con una mirada laical, con una mirada profundamente espiritual, con una mirada sobre todo de gozo. Dios es una fiesta. El primer paso, según el Evangelio de Juan, que da Dios en la persona de Jesús, en medio de su pueblo, es un banquete. Y un banquete con el vino hasta que se desparrama, que va más allá del borde. Hizo verdaderamente una explicación muy, muy interesante. Y de aquí, pues fue saliendo todo, tanto las plegarias, como las celebraciones, como la mesa redonda, que yo creo que después me dijeron los jóvenes que os dirán alguna noticia. Sobre todo una cosa interesante que verdaderamente quedó muy, muy subrayada es el testimonio de fe de nuestros grandes creyentes. Como ellos, habéis recordado ahora a María Troncati, sin duda alguna una de ellas, pero toda esta serie de hermanas, de hermanos, de laicos que están en este proceso de reconocimiento de su santidad, pero tantos otros que no están en este proceso, que no significa que no hayan sido verdaderamente personas que hayan vivido con una profundidad y con un gozo y con un desprendimiento esa vida de Dios que sentían ellos dentro de sí. Y esto lo hemos podido además ver cuando nos hemos encontrado con el testimonio de los cooperadores y de tantos y tantos otros laicos que explicaron sus diversos movimientos. La potencialidad de un fragmento evangélico en el que se hace real el ingreso de Dios en el corazón de la historia debe verdaderamente no decirnos sin más he de hacer, he de dejar de hacer, sino sobre todo tomar la actitud de los siervos, que son los mejores testigos, los mejores creyentes, las mejores personas disponibles, las personas que se entregan con alma, vida y corazón a ese gran don que han recibido de Dios, es decir, la capacidad de transformar el agua en el vino. Bien, no digo más porque me alargaría, pero os animo de verdad a que no sea solo ahí, que no sea solamente estos meses, como el rector mayor ha subrayado cuando ha escrito la estrena, ha previsto como un itinerario formativo. Cada capítulo puede ser un tema de reflexión, de diálogo, con unas preguntas que se sugieren y una invitación pues a darle y hacerlo vida. Os animo a que sea así para vosotros y no solo para vosotros, no lo dejéis en vuestro corazón, para todas las personas, miembros de la familia salesiana que están a vuestro alrededor, para los jóvenes,
y para tantos otros, porque esto sirve no solo para nosotros, sino para la Iglesia de Dios. Chao, que vaya bien. Un buen encuentro. Muchas gracias, Joan Lluís, por tus palabras. Un saludo también os mando de parte de Isabel Pérez, la delegada de Familia Salesiana, que no ha podido estar y le tocaba presentar este momento. Uno de los momentos fuertes, aparte del que ya nos ha recordado Joan Lluís con la Lectio Divina en las jornadas de Familia Salesiana, fue la experiencia que nos contaron sobre la fe apostólica de Sor María Troncati. En este caso no tenemos a la persona que estuvo en las jornadas, pero sí está con nosotros Conchita Tijado, que desde su más tierna infancia, según palabras de Isabel Pérez, desde los 13 años, estaba ya en contacto con las salesianas de Sarriá, desde donde se fue al aspirantado. Una mujer cercana a la gente, muy cercana a la gente, como recuerdan en Alicante, en Ferroviarias, cuando estaba educadora con 500 chicas internas, o tanto en Sueca o Torrent. De allí parte a Palencia para estar cuidando de sus padres. Cuando ya fallece su madre, pues vuelve otra vez a reincorporarse a la vida de la congregación y estando en Sarriá coordinando varios tiempos. También hay que destacar su gran amor hacia las misiones y hacia todo el tema misionero, gracias a sus 6 años que estuvo de secretaria con Sor Ciri, que era la consejera de misiones en ese momento. Y estuvo también presente en la canonización de Sor Troncati, siendo, según palabras de Isabel, una gran apasionada de su vida y de su obra. Conchita, te escuchamos. Muchas gracias, Raúl. Tengo que aclarar que estuve con Sor Ciri, pero no fue en el momento de las misiones, ¿eh? Yo estuve con ella 6 años anteriores, que era cuando era visitadora. Es cierto que hemos pasado por algunas zonas de misión, pero quiero que quede claro que yo durante su etapa del ámbito de las misiones, que han sido 12 años, yo no he estado con ella ya. Muchas gracias por la presentación. Es cierto, sí, que con motivo de la canonización de Sor Troncati, pues me leí el libro, este libro de Selva, Patria del Corazón, no sé si se ve o no se ve, bueno, es igual, no sé. Y me ha encantado porque es que cuando lo leí digo, si es que esta mujer es que ha tenido que ir al cielo derecha. Una mujer totalmente disponible en todo momento, a toda hora, para la gente que venía a pedirle cosas cuando estaba ya allá en Sucúa, en Macas, por todos esos sitios de la selva amazónica. De verdad, es que uno dice, esto es para quitarse el sombrero, porque la disponibilidad era total. Pero bueno, voy a contaros un poco. Yo me emocioné varias veces leyendo el libro, la verdad es esa. Y me encantó también estar en la canonización, que fue un regalo pues, que no me imaginaba, pero lo agradezco de corazón. Os voy a hablar un poco pues, de quién era Sor María Troncati, porque no es ningún ser extraterrestre, es una persona de carne y hueso, muy cercana a la gente, que ha vivido todas sus experiencias con mucha intensidad y eso le ha servido pues, para toda su larga vida misionera, que estuvo de misionera, pues no sé si 46 años, y murió realmente con las botas puestas, ¿eh? Porque estaba en acción cuando murió, por lo tanto, para quitarse el sombrero. Bien, pues María Troncati nació en una zona de la Lombardía que se llamaba Cortenau el día 16 de febrero de 1883 y falleció en Sucúa, en Ecuador, el 25 de agosto del 69. Su vida es el testimonio de quien ha vivido la pasión apostólica del Dami Animas en plenitud, aceptando la exigencia del ascesis, del trabajo y la templanza como condición indispensable para llevar futuro.
El 25 de agosto del 69, en Sucúa, Ecuador, pocos minutos después de despegar el avión en el que viajaba, a los 86 años, en la selva amazónica, que fue durante casi medio siglo su patria del corazón, en un accidente de aviación entregó su vida al Señor. ¿Y cómo llegó Sor María Troncati ahí? Pues mirar, desde pequeña en su pueblo, sus padres eran campesinos, pues ella iba a la escuela y allí llegaba el Boletín Salesiano, órgano muy importante de los cooperadores salesianos, de la familia salesiana, el boletín. Y su lectura pues era muy apreciada. Y Sor María Troncati se alimentaba de esta lectura porque hablaba de los misioneros, contaba historias y a ella le entusiasmaba. Ella quería ser también así, ir a un sitio a darlo todo, a dar la vida desde el principio. Pero bueno, no se marchó enseguida, no se marchó enseguida. Ella quería ser misionera, pero la familia era numerosa y ella ayudaba mucho a sus padres y su padre tenía una confianza en ella ilimitada. No quería de ninguna manera que se fuera de casa. Pero ella esperó a tener 21 años para tener la mayoría de edad y entonces ya pues pensó que ya podía decidir su vida y le escribió a don Rúa una carta pidiéndole que le admitiera como religiosa y misionera. ¿Y qué hizo don Rúa? Se la mandó a la madre Catalina Daguero, que era la superiora general en aquel momento. Le contesta a la madre Catalina y le dice que vaya a Tirano y se presente a la directora para ver qué impresión le causa, claro. Y ella pensaba, madre mía, que pensarán que estoy coja o tuerta, no sé. Pero bueno, fue allí y la directora le dijo, le hizo muy buena impresión, por supuesto, la chica, y le dijo, pues tienes que saber que entre nosotras, en esta congregación, no solo se reza, se trabaja y mucho, y además se obedece. Y ella dijo, pues para mí esto no es difícil. Yo quiero ser religiosa y esta es la voluntad de Dios. Y entonces dice la directora, bien, le escribiré a la Madre General y creo que puedes considerarte aceptada. ¿Y qué pasó? Pues que el 15 de octubre del 1905 se despide de los suyos y se va a Niza, Monferrato, que era donde estaba la casa madre de las salesianas en aquel momento, y allí estaba el noviciado, el aspirantado y todas esas cosas. Y después de profesar, pasó 10 años trabajando en Baretxe, en el trabajo pues, que le tocaba, en la obediencia que le mandaban las superioras, ¿no? Y asistiendo a las jóvenes en el oratorio, en el internado, donde fuera. Pero ocurrió una cosa que del 1914 al 18 tuvimos la Primera Guerra Mundial y esto marcó un hito importante en la vida de Troncati. Justamente en ese municipio, en Baretxe, la Cruz Roja organizó cursillos para enfermeras, para preparar a las enfermeras, porque resulta que la guerra estaba encima. Y entonces la Madre General dispuso que participaran en esos cursos 2 hermanas. Una de ellas era María Troncati y otra, una que se llamaba Clara. Las 2 fueron a los cursos. Los acontecimientos bélicos se precipitaron con rapidez y en Baretxe el colegio municipal se transformó en hospital militar y las enfermeras asistían a los cursos preparándose para la asistencia cuando estuviese a punto el hospital. Pero mientras tanto ocurrió otra cosa en la vida de Troncati. El 25 de junio de ese año, pues hubo una lluvia terrible y se reventó los diques de una presa, del Teire, y entonces ya sabemos lo que pasó con la Dana. Algo semejante ocurrió allí en el pueblo. Y la calle se llenó de agua y entraba por las puertas y la gente subía. Cuando llegó Sor Troncati y la otra hermana del cursillo que estaban haciendo, pues las hermanas ya habían comido y ellas fueron a comer. Y en el comedor el agua les empezó a subir. ¿Y qué ocurrió? Pues que se pensaban que se quedaban allí aplastadas. Pero bueno, salieron de esta. Y ahí en esa situación Troncati pensó, yo no me puedo morir,
yo quiero ser misionera. Y entonces le rezó a la Virgen con mucha fe y le dijo, mira, te prometo que si salgo de aquí me voy misionera, pero que me salves también a Santiaguín. Santiaguín era su hermano pequeño, que ya estaba muy preocupada por él porque estaba en la guerra. Y Santiaguín también se salvó. Y entonces Sor María Troncati, pues ya está, tenía la idea clara, hizo la petición para ir misionera, ya quería ir con los leprosos. Pero se marchó, verás, en el 1922, que fue el año que se fue a las misiones, pues llegó a Niza Monferrato Monseñor Comín, que era vicario apostólico de Méndez Gualaquiza en el oriente ecuatoriano del Ecuador, y le presentaron a Sor María. Y entonces, Monseñor, le dicen, esta Sor María Troncati, destinada al Ecuador, precisamente para las misiones de la selva. Y Monseñor le empezó a contar cosas y ella escuchaba con mucha atención, sin pestañear, porque el obispo decía de los peligros sin cuento a los que se exponen diariamente los misioneros. Peligros de clima, de naturaleza, de animales feroces, de los salvajes. Y decía Monseñor, esta raza es sumamente orgullosa y al mismo tiempo terriblemente vengativa. El Shuar, celoso de su libertad e independencia, no reconoce más ley que a sí mismo, y la selva es su imperio absoluto. Nadie lo domina, a nadie tiene que rendir cuenta de sus actos. Su ferocidad parece su elemento natural, y la venganza su primera virtud. Imaginaros qué presentación para Sor María, ¿no? Pues bien, a todo esto, pues claro, Sor María iba creciendo en edad, porque aunque pronto sintió la vocación misionera, pues los años iban pasando. Y las hermanas de Niza se preguntaban, ¿cómo es posible que vaya Sor Troncati a las misiones con esta edad? Tenía 39 años. Pero fue. Y cuando llegó con Monseñor Comín, allí, ya con los indios aquellos del Ecuador, pues resulta que la primera prueba que le presentan es que tiene que salvar a la hija del brujo, porque le habían dado un balazo y tenía que sacarle porque se moría la hija. Y entonces, una vez que Sor María hizo la intervención a la chiquilla esta, pues hicieron un redoble de tambor en la selva que decía, traduciéndolo, ha llegado una mujer blanca más bruja que todos los brujos. Paso libre para ella y a todos los que están con ella. Así fue descodificado el redoble del tambor que resonó en la selva, alrededor de la aldea de Méndez, en una noche de diciembre de 1925. De esta manera, el título de bruja, Sor María lo había ganado por haber llevado a cabo la intervención quirúrgica de la hija del jefe, Shuar. Y 4 días antes había sido alcanzada por un balazo de fusil y se le había incrustado en el cuerpo y le tenía todo infectado. La presencia de una decena de hombres de la selva armados, la estaban esperando, y amenazadores, y ella con una navajita que siempre llevaba en el bolsillo, esterilizada en agua hirviendo, pero sobre todo con una oración llena de confianza en María Auxiliadora, superó el reto del jefe, que le había dicho, si no la curas, no pasas, y nosotros daremos muerte a todos. Unos días más tarde, la jovencita volvió curada a su clan, y después se vio que paso libre a ella y a todos los que estaban con ella significaba paso libre al Espíritu de Dios, que se había servido de este hecho para hacer llegar la palabra de salvación a quienes aún no conocían el Evangelio. Y es que el Espíritu sopla donde quiere. Bien, uno de los títulos que se decían durante la canonización de Sor Troncati era que Sor María era madre, misionera y artesana de paz y de reconciliación. Madre, porque acogía a todos sin distinción, tanto Shuares como colonos. Había mucha rivalidad entre ellos, porque claro, los colonos querían las tierras. Los Shuares eran
los terratenientes, los que querían las tierras. Entonces luchaban a muerte entre unos y otros. Y Sor María ahí tenía que ser, pues eso, artesana de paz, templando gaitas, atendiendo a unos, atendiendo a otros, juntando a veces a las niñas de los colonos con las niñas de los Suar. Así fue empezando poco a poco pues esta conversión que duró muchos años, todos los años que estuvo allí, y la gente le respondió muchísimo, porque veían que realmente Sor María se interesaba por todos, no hacía distinción de personas. Para ella eran importantes todos, los que estaban enfermos y los sanos, los que venían a pedir auxilio y los que no se atrevían, pero ella, si se enteraba que no necesitaba, iba donde hacía falta, acompañada a veces por un chiquillo con poca experiencia, pero decidido, y le enseñaba el camino, porque los caminos allí no son autopistas. Ahora a lo mejor ya hay algo de eso, pero en tiempos de Sor María, pues eran a veces vadear ríos difíciles, con distintas profundidades, que a veces ni el caballo los podía superar, y Sor María iba donde le llamaban. Entonces, pues eso hizo Sor María, estar allí muchos años, desde el 22 hasta el 69, estar allí muchos años, dando la vida poco a poco. Y era una mujer de Dios, porque ella decía que ella llevaba la mano, curaba, pero quien realmente hacía la curación era María Auxiliadora, y era un alma de Dios. O sea, no hacía esto así porque le venía bien, sino que el convencimiento suyo y la fe en la oración, en Dios, en María Auxiliadora, eran tan grandes que ella iba adelante y no tenía miedo a nada. Y iba preparando también, entre las niñas, según iban creciendo, iba preparando enfermeras, hizo una escuela de enfermeras para que en todos los sitios donde había los pueblecitos de la selva, que en cada uno pudieran tener su pequeño ambulatorio, diríamos ahora. Ella iba simplemente con un botiquín para los primeros auxilios y eso era lo que le abría todas las puertas. Qué poco se imaginaba ella cuando hizo aquel curso con la Cruz Roja de qué le iba a servir. Y resulta que fue, pues mira, una maravilla porque trabajó toda la vida con él. Entonces vamos a ver que Sor María estaba dotada de una fuerte personalidad. Se relacionaba con cualquier tipo de personas y autoridades. Era auténtica consejera para todos. A ella acudían ricos y pobres, gente sencilla y personas que tenían responsabilidades públicas. Los pilotos de avión también venían a verla. Ayudaba a todos a encontrar la verdad y lo hacía con sabiduría y sencillez. Y todos se iban con el corazón en paz y el rostro sonriente. Sor María era el alma del hospital, que fundó un hospital allí. Estaba rodeada de un respeto unánime. Su palabra infundía confianza y daba valor. Era una mujer de profunda fe y dejaba que la alegría interior que siempre la acompañaba brillara en toda su persona. Era delicada, le gustaba el orden, la limpieza y también el cuidado de las flores. Con su forma de ser, con su alegría, era un canto de agradecimiento a la vida. No se quejaba, no tenía amargura, no recordaba cosas pasadas. Amaba a todos y era amada por todos. Salvó a muchos niños de la ley de la selva. Había muchos niños que le llamaban mamá en el pleno sentido de la palabra y ella les ayudó a crecer como personas. Acogía a todos los niños no para ella, sino para hacerles personas libres. Muchos de estos niños que ella recogía, pues después volvían a sus clanes ya con una vida diferente. Siempre estaba a punto para cualquier necesidad que pudiera surgir, tanto de noche como de día. Solo bastara que solicitaran su presencia y si no podían venir, iba ella con su botiquín donde hiciera falta, aunque tuviera que vadear el río. Su consulta estaba siempre abierta para todos, tanto Suar como colonos. Defendía la vida de las niñas y los niños que se quedaban sin familia.
se preocupaba de que no les faltara de nada, de que vivieran felices, de que tuvieran todo lo necesario para crecer. Y a finales de los años 60, las tensiones entre las dos etnias, colonos y shuar, se recrudecen a causa de la posesión de la tierra y se reaviva un clima de hostilidad. Y el 4 de julio de 1969, ella morirá el 5 de agosto de ese año, algunos colonos prenden fuego a la misión de los salesianos porque consideraban los del lado de los shuar que pensaban que a los shuar les trataba mejor que a los colonos. Y entonces ellos dicen, aquí hay que hacer algo. Y Sor María sufre muchísimo por eso y teme que pueda ser el inicio de otras desgracias. Y ya os digo que Sor María falleció el 25 de agosto en un accidente de aviación. Ella se iba a Quito para hacer ejercicios y nada más despegar el avión, cayó, Sor María murió. Fue la única muerte del accidente porque piloto y copiloto salieron ilesos y 2 hermanas más que habían tenían sus consecuencias, pero salvaron la vida. Entonces, pues cuando llegó el funeral, dice que llegaban en oleadas las familias blancas y las familias shuar. Indistintamente unos y otros lloraban a la mamá. Y también llegaban desde Macas quienes habían tenido la fortuna de embarcarse en un servicio especial de autobús o incluso en un camión, y venían diciendo, ha muerto una santa. Y dice que se entendía perfectamente que todos, shuar y colonos, se hacían preguntas sobre la muerte de Sor María y sobre su significado profundo. También porque en este punto ciertas palabras, ciertas premoniciones, ciertas súplicas de Sor María habían trascendido, porque en más de una ocasión ella había dicho que estaba dispuesta a dar su vida con tal de que aquella gente viviera en paz, porque las luchas y las guerras no valen para nada. Y entonces, pues todo esto lo meditaban, y meditaban sobre la grandeza del perdón, sobre la profunda conquista humana de la amistad que reconoce al otro, al diferente, como persona titular de una dignidad única, sobre la luz del progreso que la paz puede dar a un pueblo. Quizá o sin quizá, que no lo pensaban con estas palabras, sin embargo sentían dentro una fuerza, un impulso de un futuro completamente nuevo. Y un señor le dijo al coadjutor Cosimo Cosu, que muchos o casi todos conocemos, que le dijo, volveré a frecuentar la iglesia, la misa, los sacramentos. He comprendido que todo esto significa algo. No quiero ser ni sordo ni ciego. El día del funeral de Sor Troncati apareció en el cielo un maravilloso arco iris. El arco iris había surgido también en los corazones. El padre Shuka, no sé si se dice así, refiriéndose al odio, los miedos y las inquietudes de todos esos días, pronunció una palabra formidable. Todo desapareció. Y añade algo igualmente formidable, considerando necesario el don de la vida de Sor María. Necesaria su ofrenda voluntaria. Necesario el holocausto reparador y propiciatorio. Necesario el acto de amor supremo. El incendio de la misión de Sucúa, explica él, había parecido el triunfo del maligno que había ganado la batalla. La muerte de Sor María marcó el triunfo del bien que ganó toda la guerra. De hecho, la comprensión y la paz, nacidas ese día entre los shuar y los colonos, dura todavía hoy. Y el hoy, indicado por el padre Stuka, o Suka, no sé, se sitúa a finales de los años 80. O sea, unos pocos, 20 años después de aquello. Para reafirmar estas afirmaciones, he aquí algunos testimonios más. El padre Gabrieli, después de la muerte de Sor María, decía, la población se serenó tanto que pude emprender varias otras obras apostólicas apoyándome en la colaboración de todos, shuar y colonos. O sea que la vida de Sor Troncati
que fue sencilla porque era una mujer, bueno, humana a tope y divina, porque, o sea, lo que vivía ella era transparencia y la gente así lo admitía. Y entonces, pues nada, damos gracias a Dios por la santidad de esta hermana, que seguramente habrá muchas hermanas y hermanos en las mismas condiciones que ella y no lo sabemos. Pero esto nos anima también a todos a ser en nuestra vida transparencia de la bondad de Dios y que lo podamos hacer de la mejor manera posible. No puedo deciros más porque ya no lo sé. Y buenas tardes. Muchísimas gracias, Sor Conchita, por estas palabras de acercamiento a la figura de Sor María Troncati. Creo que nos has abierto el apetito no solo para leer el libro, sino para conocer profundamente esta vida que muchas veces seguro que hay personas que están a nuestro alrededor que también la están llevando, esta vida de entrega y esta vida de entrega al más necesitado en este caso. Muchísimas gracias, Sor Conchita, por tus palabras. Bueno, gracias a todos. Pues si la relación que nos hicieron de Sor María Troncati era uno de los momentos fuertes de las jornadas, otro de los momentos fuertes de las jornadas fue la voz de los jóvenes en las jornadas. Muchas veces no sabemos lo que nos dicen los jóvenes, lo que quieren decir los jóvenes. O sea, ya sabemos que la familia salesiana sin los jóvenes no es nada, ¿no? Y para ello hay que escuchar la voz de los jóvenes. ¿Y qué ocurre? Pues en las jornadas en la mesa redonda, ahí se ve en la foto, pues había 3 participantes españoles entre los jóvenes. Estaba Cristina, Saúl y María. Cristina y María están con nosotros hoy aquí. Saúl no ha podido conectarse, no sé si al final ya ha llegado de clase y se ha podido conectar, pero en principio no se iba a conectar. ¿Quiénes son estos 3 jóvenes? Pues son 3 miembros de las comunidades Baldoco, una experiencia que empezó aquí en España, donde los jóvenes cuando acababan su camino en el catecumenado, pues decían, oye, nosotros queremos seguir todavía, y pues empezaron a crearse comunidades que se unieron a las comunidades Baldoco. Ellos en concreto, los 3, están en la misma comunidad, que es la comunidad Galilea, ¿no? Y siempre yo creo que es bueno que escuchemos su voz. Buenas tardes tanto a Cristina como a María. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Ya para empezar directamente a escuchar vuestra voz, porque vosotros sois los importantes, no el resto, sino una pregunta muy directa. ¿Cómo vosotros, como jóvenes, que todavía sois jóvenes, no como otros, vivís vuestra fe hoy? Bueno, ¿quién empieza? ¿Tú o yo, María? Venga, empiezo. Bueno, yo también, como nos hacían así preguntas similares en la mesa, que por cierto, coincido con lo que habéis dicho, creo que para nosotros las jornadas han sido un descubrimiento. Yo no había participado nunca, Cris sí había participado otro año, pero no me imaginaba yo que fueran de verdad así jornadas de espiritualidad. Para nosotros ha sido muy enriquecedor y hemos disfrutado de todos los momentos. Sí que nos permitía también Jean-Gilles participar de todos los momentos, aparte de la mesa, y ha sido un regalo total. Sí que venimos como un poco más recargados todavía de espiritualidad y de familia salesiana, ¿no? De poder conocerla, que no la conocíamos tanto, ¿no? Algunas ramas, y bueno, que venimos encantados por la experiencia. Y eso, mi fe, pues como decía Raúl, estamos en una comunidad juvenil y para mí ha sido muy importante en mi proceso de fe. Yo he tenido la suerte de crecer en una familia cristiana, pero bueno, al final pues era una fe un poco heredada, como a todos los niños y jóvenes nos pasa. Pero el participar en el centro juvenil como destinataria del itinerario de educación en la fe y luego más adelante pues empezar a ser animadora, para mí ha cambiado la visión, ¿no? Y ha hecho que la fe ya no sea algo heredado, sino algo por opción personal.
He tenido momentos difíciles en la fe, que también lo contaba allí, ¿no? Que a lo mejor pues no entendía los tiempos de Dios o lo que me pedía o lo que sea. Y en esos momentos pues me he esforzado mucho por aunque no lo entendiera, pues cuidar mi oración, aunque la oración solo fuera llorar. O formarme teológicamente, ¿no? Que como que sentía que a lo mejor no iba a conectar con Dios por el corazón, pero sí por la razón, ¿no? Entonces, sí que, pues eso, me he esforzado por cuidar esa parte, ¿no? De mi acompañamiento y mi oración personal. Pero participar en una comunidad creo que es lo que más ha fortalecido mi fe, ¿no? Contaba que mi comunidad se llama Galilea y que el nombre es para nosotros muy significativo porque cuando lo elegíamos y lo pensábamos, ¿no? Decíamos que de verdad era así, ¿no? Cuando cuentan el Evangelio que dice Jesús que cuando todo esté en tinieblas, cuando no me encontréis, cuando no me veáis, volved a Galilea y allí me veréis. Pues cuando a veces la vida nos va pesando, o a mí me va pesando, ¿no? Y el día a día me siento un poco desconectada de lo que Dios me pide, yo vuelvo a Galilea semanalmente, que nos reunimos semanalmente, vuelvo a Galilea y me conecta, ¿no? Y me lleno un poquito para poder ser mejor animadora, para poder ser mejor cristiana, mejor hija y no enfadarme con mis padres y esas cosas, ¿no? Entonces, pues para mí la comunidad es un punto fuerte. También hablaba del acompañamiento personal y espiritual. También me he esforzado por cuidarlo, porque como no vamos a ser jóvenes toda la vida y no vamos a tener el centro juvenil toda la vida, pues que haya otros pilares en los que sostener mi fe y mi salud. Yo, por complementar un poco todo lo que ya ha contado María, nosotros llevamos, como decía Raúl, muchos años juntos. Los tres que estábamos en las jornadas compartimos comunidad, pero hemos crecido juntos en el colegio, en el centro juvenil, ¿no? Y nos conocemos de toda la vida. Y para mí, pues como decía también María, ¿no? La fe es una elección que hemos hecho individualmente, pero que también hemos hecho como comunidad, ¿no? Y tenemos ese compromiso de seguir cuidando y acompañando la vida de fe también de los unos de los otros, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vivo mi fe? Pues intentando recordarme que he tomado esa elección, no esa decisión, y que eso implica tener que trabajarlo día a día, que no siempre es fácil, ¿no? Que a veces las semanas son muy duras, que nos puede arrastrar la rutina, todas las cosas que nos van pasando y que por suerte y gracias a Dios tengo personas en mi vida que están conmigo en el camino, ¿no? Que me acompañan y que cuando yo tengo esos momentos puedo recurrir a ellas, ¿no? Y me recuerdan pues que hemos tomado esa decisión, ¿no? Y que ser cristiano solo es muy complicado, pero que para eso están ellos ahí también, ¿no? La comunidad. Y es una decisión que yo creo que al final tiene que estar presente en todas las dimensiones de tu vida. Decía María, hemos sido animadores en el centro juvenil, también fue una elección, ¿no? de servicio, ¿no? De intentar que lo que nosotros hemos tenido la suerte de vivir a lo largo de nuestra vida no se quede ahí, sino que otros jóvenes puedan también vivirlo y estar presentes en su proceso también de encontrarse con Dios y acompañar esos momentos de su vida en los que a veces no es sencillo, ¿no? O pueden surgirles más dudas. Pero también es una lección que tomamos y que llevamos, pues ahora que ya vamos siendo más mayores, también en nuestros trabajos, ¿no? Que María, por ejemplo, no ha compartido nada de esto, pero como decía Raúl, pues Saúl es profe, ahora no está porque está en clase con sus chicas. Yo trabajo para plataformas sociales salesianas y María trabaja para centros juveniles de salesianos, ¿no? También a lo largo de los años y de la vida, cuando hemos tenido que ir tomando esas decisiones como ya jóvenes adultos, pues el tener presente que somos cristianos y que eso tiene que ser algo que traspase todas las dimensiones de nuestra vida, ¿no? Yo creo que es algo que, bueno, pues que también se elige, ¿no? El dónde quieres estar, cómo quieres estar
quién quieres ser y cómo quieres que la gente que tienes alrededor te perciba, ¿no? o sienta que vives tu vida. Don Fabio decía en las jornadas, ¿no? que había tenido el encuentro con una joven, ¿no? que había tenido la experiencia de que su jefe, después de un tiempo trabajando en la empresa, le decía, eres cristiana, ¿verdad? ¿no? Sin haber tenido esta conversación previamente, sino simplemente por lo que él había observado en cómo ella vivía su día a día, ¿no? y cómo se esforzaba en el trabajo, pero también estaba con los demás. Y yo creo que eso también es una lección que nosotros hacemos, ¿no? y que bueno, pues que tiene que estar. Que realmente ser cristiano es una opción personal, es algo que se cuide y que se trabaja a través de la oración, de tu relación con Dios y de aquellas elecciones que haces en cuanto al servicio que quieres dar a los demás, pero que también es algo que se tiene que notar de alguna manera, ¿no? Por cómo vives tu vida y por cómo los demás sienten que lo haces. Entonces, bueno, pues siguiendo esta línea, para mí la comunidad es ese apoyo, ¿no? De recordarme siempre, has elegido esto, ojo, cómo lo estás haciendo, ¿no? Y cómo estás viviendo tu día a día, o si te estás desviando un poco del camino, pues recuerda que estamos aquí, ¿no? Y que somos parte importante de recordarte que elegiste esto, confirmaste esto y tienes que seguir trabajándolo. No te escuchamos, Raúl. Perdona, había apagado el micrófono para no interferir. Estaba diciendo que habéis destacado ya en pinceladas algo muy importante para vosotros, que es tener una comunidad de referencia. En estas pinceladas de lo que habéis dicho, ¿queréis profundizar en algo más sobre lo que significa para vosotros una comunidad de referencia, lo que significa también para los jóvenes que están a vuestro alrededor tener una comunidad de referencia? ¿Tú o yo, María? Venga, ¿queréis? Venga, pues yo siempre recuerdo muchísimo cuando nosotras éramos niñas del centro juvenil y estábamos en jóvenes, que había un animador que siempre nos decía, no se puede ser cristiano solo, es imposible, ¿no? Son dos conceptos como que no pueden ir unidos, porque al final el ser cristiano te tiene que llamar sí o sí, ¿no? A darte a los demás de alguna forma y a compartir con otras personas tu experiencia de Dios. Y yo esto me acuerdo que cuando éramos jóvenes lo discutíamos, ¿no? Decíamos, no, pero si yo rezo, no, pero si yo voy a misa, no, si yo... No es verdad, ¿no? Al final necesitas de otras personas. Y en esas pinceladas que dábamos, pues para mí lo más importante a destacar es ese testimonio de Dios que el resto de personas de mi comunidad me dan todas las semanas. Yo hay semanas que fallo, ¿no? Que no me resulta tan sencillo encontrarme con Dios, pues porque no he tenido tiempo, porque no he tenido una buena semana o porque no me he esforzado todo lo que debería. Y para mí el ir a la comunidad y escuchar también cómo ellos viven su vida, ¿no? y cómo han vivido esa semana, me habla de Dios, ¿no? Dios se me presenta a través de ellos. Entonces creo que sin comunidad sería muy complicado, ¿no? el sostener este estilo de vida y hacerlo de una manera que realmente me transforme, ¿no? Y me ayude a transformar mi realidad. Entonces, creo que son súper importantes en ese sentido, ¿no? Ellos cuidan de mi vida de fe y yo espero también que con lo que compartimos, ¿no? Y con lo que yo pueda aportar, pues también cuide de alguna manera de su vida de fe. Y yo creo que, bueno, como salesianos, pues hemos recibido el regalo de este carisma tan bonito y concreto, ¿no? Entonces, pues el carisma nos invita y nos facilita el poder compartir en grupos de referencia pequeños, ¿no? Que no se nos olvide, o lo intentamos recordar también en nuestra comunidad, que pertenecemos a una comunidad más grande, que no nos quedemos solo en nuestra Galilea, que nuestra Galilea está dentro de la comunidad parroquial y dentro de la comunidad de la iglesia. Entonces, también sentirnos parte de ello, pero eso, yo creo que pues todos los grupos de la familia salesiana o todas las personas que pertenecemos a una casa salesiana tenemos la facilidad de encontrar pues espacios más pequeños en los que compartir pues más directamente o pues así personalmente nuestra fe. Justo en nuestra parroquia, en Estrecho, allí en Madrid, pues
hay varias comunidades juveniles, hay siete comunidades Balloco. Y también es muy bonito cómo hemos encontrado una forma de coordinarnos entre nosotros. No tenemos la misma burocracia que los cooperadores salesianos, pero casi. Nos reunimos, tenemos un enviado de cada comunidad a la mesa de comunidades, nos organizamos y nos esforzamos por compartir tiempo juntos, ¿no? Y pues también es muy enriquecedor porque vemos a las comunidades pues, que ya llevan unos años de vida más que nosotras y nos guían, nos ayudan, están pendientes de nosotros. Entonces, al final, pues no deja de ser una comunidad de comunidades que estamos ahí insertos en la parroquia y que es muy bonito. Entonces, para mí, bueno, para nosotras, creo, porque hablo en nombre de las dos y de Saúl, pues la comunidad de referencia no es solo Galilea, es la comunidad parroquial, pues que vamos participando de ella en todo lo que podemos. Ojo, fijaros, qué cosas más bonitas nos habéis dicho, que tenemos que escucharos bastante. Y en esto sí quería, porque ha salido la palabra salesiana, cooperadores salesianos, pero a mí en esto también, para escucharnos, os voy a unir dos preguntas, no solo una, sino ¿qué visión tenéis de la familia salesiana y qué presencia creéis que tenemos que tener la familia salesiana entre vosotros y también entre el resto de los jóvenes? No solo en el sitio fácil que es en las comunidades, sino también entre los jóvenes ahora. Pues a mí también lo compartí allí en Turín. Pues en la parroquia me cuesta a veces encontrarme con ciertos grupos de la familia salesiana, ¿no? Es verdad que por cercanía o por estructura nos encontramos más con los cooperadores. Entonces sí que yo tengo más conocimiento de pues, cómo es ese grupo y todo eso, pero a mí me falta el poder conocer a los demás grupos que hay en la parroquia, porque los hay, vamos, Raúl, tú no los puedes contar, pero los hay. Entonces, pues yo sí que compartía pues, la forma de reinventarse, ¿no? De cómo la familia salesiana puede hacerse presente en todos los ambientes de la casa, ¿no? Pues qué pena que los chicos que van al colegio no conozcan que existe la familia salesiana, solo conocen a los salesianos y se piensan que todos son salesianos y sacerdotes y se acabó. Entonces, pues que vean esa parte, pues esos otros grupos que ayudan a construir pues la obra y la misión de Don Bosco. Entonces me falta pues un poco eso, cómo reinventarse y participar de todos los ambientes, ¿no? También lo compartíamos allí, que la presencia sea activa y significativa de la familia salesiana, que hablábamos también con Raúl en otro momento, que a lo mejor no tenéis que ser animadores de centro juvenil, o sí, cada uno a lo que se sienta llamado, pero sí estar presente en momentos del centro juvenil, que hay oraciones comunes, que hay pues haceros presente de alguna forma, que la gente os conozca, que sepamos de verdad vuestra vocación y por qué estáis en ese grupo de la familia salesiana. Nosotras, las dos, hemos acompañado grupos de jóvenes en el centro juvenil y después del centro juvenil. Aquellos chicos que ya son animadores, ¿no? Pero que continúan con su itinerario de educación en la fe en lo que se llama el catecumenado. Y pasa que cuando el proceso va terminando, se abre un proceso de discernimiento, ¿no? De esto finaliza, ¿no? Ese acompañamiento guiado llega hasta aquí y ahora vosotros tenéis que decidir como jóvenes adultos por dónde queréis seguir trabajando vuestra vida de fe, si queréis seguir o no, pues en una comunidad, en un grupo de la familia salesiana. Y decíamos también, ¿no? que por norma general nos cuesta mucho tener personas de referencia identificadas que puedan acercarse a los jóvenes a presentarles esos grupos de la familia salesiana, ¿no? Pues lo que decíamos, no sabemos si por estructura, sí que con el grupo de cooperadores nos puede resultar más sencillo, pues porque hay gente con la que hemos crecido que ha optado por continuar su camino de vida de fe
cuidando su dimensión espiritual y también la parte salesiana desde el grupo de cooperadores, pero nos cuesta más encontrar personas de referencia en el resto de grupos de la familia salesiana en nuestra casa, ¿no? Entonces, al final, claro, pues da mucha pena porque los grupos de chicos conocen esas dos dimensiones, ¿no? El puedo optar por seguir en una comunidad, puedo optar por seguir en un grupo de cooperadores. Lo mismo pasa también cuando pues vamos haciéndonos mayores, ¿no? Y de repente te planteas, necesito un acompañamiento, ¿no? Espiritual, alguien que camine conmigo y que me ayude a hacer esa lectura de mi vida desde en clave de Dios, ¿no? Y yo creo que ahí sí que personas que tienen una vivencia que va mucho más allá de la realidad concreta del movimiento juvenil, ¿no? Que implica una toma de decisión consciente y madura ya desde la parte adulta de seguir cuidando su vida de fe, pues pueden ser personas de referencia que acompañen esos momentos de los que son más jóvenes o también de los que estamos ya en otro punto, ¿no? Y viviendo nuestra vida de fe de otra forma. Pero igual, ¿no? Nos pasa que a veces el no encontrarnos dentro de las cosas que se organizan desde la casa o desde la obra, pues hace que no conozcamos todas esas personas que puede ser interesante que también nos den su testimonio, ¿no? Inclusive también, pues a veces desde la comunidad o desde las comunidades nos planteamos el invitar a personas que vengan a hablarnos también de su experiencia de fe, que nos den testimonio. Y al final, pues siempre recurrimos a aquellas personas que conocemos, ¿no? Pues yo trabajo en un cole, puedo pedir a tal salesiana, o yo trabajo en plataformas sociales, puedo pedirle a no sé quién que sé que están cooperadores, pero se reduce siempre a esa relación personal que podemos tener con ciertas personas, ¿no? Entonces sí que nos planteábamos, pues, esa necesidad también de conocer todos esos grupos de la familia salesiana y esas personas que tienen esas experiencias de vida de fe que pueden ser tan interesantes, pues para también poder incorporarlos dentro de nuestro aprendizaje, ¿no? Y del compartir experiencias con ellos. De hecho, una de las cosas que salía en el encuentro era que queremos compartir espacios, ¿no? Que queremos también nutrirnos de toda esa experiencia, ¿no? Y de esa vida vocacionada que hay en la familia salesiana. Jo, qué palabras más bonitas nos estáis diciendo y qué tareas más concretas y directas nos estáis dejando. Gracias porque hay que escucharlo y reescucharlo para verlo. Habéis sacado, y veo que también viene ahí en la diapositiva que viene, pero habéis sacado una palabra que me ha llamado la atención, acompañamiento, y se oye muchísimo. ¿Cuál es el papel del acompañamiento para vosotras? ¿Cuál es la importancia de esta figura de ser acompañado, de acompañar? Venga, yo un inciso rescatando de la pregunta anterior y empiezas tú, Cris. No, es que me da la sensación de que nos hemos centrado como en pediros muchas cosas a la familia salesiana, pero me gustaría resaltar que yo pues admiro mucho la vocación tan concreta que tenéis, porque yo sí que no la he sentido, entonces eso me da envidia de pertenecer a un grupo de la familia salesiana. Ojalá, pues eso, también es una vocación el querer compartir mi vida de fe en una comunidad juvenil, también lo es, ¿no? Pero tan concreta como la tenéis, pues yo sí que admiro de la familia salesiana eso, el haber podido encontrar la vocación, el discernir en qué grupo queríais estar y que bueno, que en la videollamada se ve tanta gente comprometida, pues un jueves por la tarde aquí escuchándonos, pues aunque a veces hemos dicho, ¿no?, que nos veamos tan presentes o nos sintamos tan presentes en algunos espacios, pues hay otros que es de admirar cómo la familia salesiana pues está ahí. Y Cris, te dejo en la acompañada. El acompañamiento, pues a nosotras nos surgen como las dos vías, ¿no? Ese acompañamiento personal, individual, que yo creo que al final es necesario también pues para tener una herramienta de contraste con tu vida, ¿no? Y en la que para mí siempre es como muy importante el poder contar con personas
pues que van por delante de ti en la vida, ¿no? Que te ayudan a hacer una lectura realista y ajustada de cómo estás llevando tú tu proceso, ¿no? Cómo estás cuidando tú tu ser cristiano. Y bueno, que al final yo creo que no es alguien que te dice qué tienes que hacer, ¿no? O cómo tienes que vivir las cosas, ¿no? Pero que sí que está presente para poder hacerte las preguntas adecuadas, ¿no? O hacer que te replantees las cosas en los momentos que sean necesarios. Y por otro lado, nosotras también tenemos la experiencia de tener un acompañamiento comunitario, ¿no? Un salesiano que acompaña a nuestra comunidad y que nos ayuda a hacer ese mismo proceso, ya no desde lo personal individual, sino como grupo, ¿no? Hacia dónde queremos caminar de manera conjunta y también el cómo cuidar ese espacio que a veces, según van pasando los años, nosotras también hemos tenido experiencia de tener pequeños momentos de crisis comunitaria, ¿no? Y que tan importante ha sido el contar con un acompañante que nos ayude también pues, a colocar lo que estamos viviendo, pues porque ya nos vamos haciendo más mayores y la vida pues, va haciendo que tengamos personas en la comunidad que van teniendo hijos, que nuestras vidas van cambiando, los trabajos se vuelven más exigentes y a veces cuesta cuidar ese ambiente también comunitario, ¿no? Y tener ese acompañamiento pues, nos ha ayudado mucho. Entonces, yo creo que más que algo que está simplemente porque desde el centro juvenil no hemos crecido con esa figura presente y siempre ha habido alguien que estaba a nuestro lado caminando, es algo que también elegimos pues porque realmente vemos que necesitamos alguien que desde fuera nos ayude a parar en ciertos momentos, a plantearnos las cosas desde otro punto y a no conformarnos, ¿no? A seguir trabajando en todas esas cosas, tanto a nivel individual como a nivel, pues, como decía, de comunidad, ¿no? Que ese acompañamiento no siempre se habla tanto, porque creo que en Salesianos muchas veces también nos centramos mucho en ese acompañamiento individual, espiritual, ¿no? De la persona, pero ese acompañamiento comunitario creo que es igualmente esencial, ¿no? Porque es verdad que en ciertos momentos, si no hubiese habido personas concretas que se han parado con nosotros como comunidad y nos han dicho vamos a mirar esto desde otra perspectiva y vamos a plantear cómo os tenéis que reinventar también como comunidad, pues habría sido un problema, ¿no? Y no sabemos si seguiríamos caminando juntos. Entonces yo creo que están como esas dos visiones y que a mí me parecen fundamentales. Y el acompañamiento personal en mi vida ha sido muy importante, ¿no? Sobre todo ya cuando he sido un poquillo más mayor, que me daba cuenta de pues bueno, hay que sostener tu fe con muchas patas por si acaso alguna falla, pues que no se caiga esto, ¿no? Entonces, sí que he intentado cuidarlo bastante, ¿no? Y entonces para mí, lo contábamos allí, ¿no? El papel del acompañante es muy importante. Te diría pues coherencia, ¿no? Yo soy animadora en el centro juvenil y sigo acompañando un grupo, pues no me permiten estar acompañada, ¿no? ¿Cómo voy a acompañar yo a ellos comunitariamente e individual algunos sin que yo pues, vaya haciendo esa lectura de mi vida en Dios? Entonces me esfuerzo por cuidarlo, ¿no? Y eso, por ser coherente y por ir entendiendo mi vida y lo que Dios me pide, ¿no? Pues sí, la comunidad te ayuda, tu participación en los sacramentos te ayuda, ¿no? En tu oración, pero también tener una persona pues, que vaya haciendo despejo y sea capaz de poner a Dios en el centro de tu vida y de la suya, ¿no? Pues creo que me facilita el ser mejor animadora, lo que decía antes, ¿no? Eso, yo intento cuidar el acompañamiento personal. Raúl, el micro. Perdona, se me olvida que me muto. Nada, no pasa nada, te lo recordamos nosotras. Soy ya la edad, esas cosas. Habéis dicho cosas muy interesantes, muy bonitas, el acompañamiento, nos habéis hablado
que la familia salesiana estemos presentes, pero ¿qué nos pedís como a la familia salesiana para que nosotros os podamos también acompañar en este proceso? Porque nos habéis hablado antes de que nos hagamos la familia salesiana presente entre vosotros, pero para poder dar un paso más, no solo estar presente, sino poder entrar en esta dinámica del acompañamiento, ¿qué nos pedís a la familia salesiana para terminar? Específicamente en el acompañamiento, pues lo hablábamos. Es curioso cómo estáis muy preparados para acompañar personalmente a muchas personas por, pues eso, vuestra vocación, vuestra capacidad de haber descubierto una vocación concreta. Entonces, si yo tengo que pedir algo, ya que tenéis la experiencia de Dios y sabéis transmitirlo, yo os pediría formación, porque hay formaciones concretas para acompañar espiritualmente, entonces, pues que también podáis participar de ellas, ¿no? Aquí en España en concreto hay varios cursos, entonces, pues mira, una de las cosas es pues formación y poder acompañar. También creo que de estar cerca de los jóvenes o hacer un esfuerzo por entender su realidad hará que también pues podáis acompañarnos mejor, ¿no? Su realidad es porque hasta a nosotras nos pasa que ya estamos un poco más alejadas y nos cuesta entender algunas cosas y dices, madre mía, esto que me está contando de acompañamiento, a ver cómo puedo yo gestionarlo, entenderlo y no juzgarlo. Pues supongo que a vosotros también, ¿no? Entonces, pues estar cerca de los jóvenes para entender sus vivencias y poder acompañarlos mejor. Y luego, pues lo que hemos comentado antes, ¿no? O sea, para mí es básico poder conocer a la persona. O sea, una de las cosas que salía también en los ejercicios de espiritualidad, decíamos, al final la primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando queremos ser acompañados es ¿qué necesito yo de ese acompañamiento, ¿no? Necesito un acompañamiento que tenga que ver más con mi oración, con lo que me está pasando en este momento, con mi relación con Dios, con mi relación con mi comunidad, con mi grupo, y en base a eso tomo la decisión de qué persona creo que puede acompañar mejor eso que me está pasando en este momento. Entonces, para eso yo necesito conocer a las personas, ¿no? Y saber que realmente en su experiencia vital ha vivido algo similar a lo que yo estoy enfrentando, ¿no? Y va a poder acompañar ese proceso de la mejor manera posible. Entonces, yo creo que siempre que he tenido que recurrir a pensar en quién puede ser la persona adecuada, lo primero que me he planteado es quién conozco, qué conozco de esas personas, ¿no? Qué es lo que necesito y quién creo que va a ser el que mejor acompañe esto que estoy viviendo ahora. Entonces, pues, conocernos, ¿no? El compartir, el hacernos presentes y que inclusive a veces los propios salesianos y salesianas de las comunidades sepan que estamos dispuestos a acompañar esos procesos, porque a veces cuando no sabemos a quién recurrir, nosotros recurrimos a los salesianos y a las salesianas, ¿no? Y les decimos, oye, ¿quién podría acompañar esto que me está pasando? Y ellos nos dicen, a mí me ha pasado un montón de veces, pongo ejemplos concretos, ¿no? De, oye, me está pasando esto, Lauro, ¿con quién? Pues yo creo que esta persona, por lo que estás viviendo, por cómo eres, en este momento que estás pasando, es la persona más adecuada para ti, ¿no? Entonces, bueno, que también los salesianos y las salesianas de las comunidades sean conscientes de que hay esa predisposición y que podemos estar en camino de poder acompañar a jóvenes, es un paso que se puede dar, ¿no? Y que ayudará también a que nos pongan en contacto, ¿no? Y nos encontremos. Gracias, porque ya nos habéis dicho cosas muy importantes, que estemos presentes cercanos a los centros juveniles, que dejemos nuestra vida, que nos conozcáis y que estemos dispuestos a. Creo que son cosas muy bonitas porque a cualquier edad yo creo que lo podemos hacer. Muchísimas gracias, tanto Cristina y a ti, María, por este ratito de compartir y por todo lo que nos habéis transmitido y todo lo que nos habéis dejado para que vayamos mejorando todavía un poquito más en nuestra presencia entre los jóvenes de hoy. Muchísimas gracias a las dos. A vosotros y a vosotras. A vosotros. De verdad ha sido una experiencia muy, muy bonita y que mira, qué oportunidad que la podamos seguir
esparciendo. La llevaremos a nuestras comunidades juveniles, a los jóvenes y la contaremos mucho. Gracias. Y no descuidad que no lleguen peticiones de que podáis también alguno acercaros a contarnos vuestra experiencia y vuestras cosas, porque siempre estamos interesados en gente que quiera compartir su experiencia de fe. Pues seguro que todos los que estamos aquí estamos dispuestos para acudir a vuestra llamada. Muchísimas gracias. Gracias. Y para acabar el repaso a las jornadas, otro de los momentos importantes fue pues que recordamos que los salesianos cooperadores en este año van a hacer su 150 aniversario. En mayo de este año cumpliremos 150 años desde que fuimos fundados oficialmente por Don Bosco. Y contamos con Borja Pérez, nuestro consejero mundial para la región de los salesianos cooperadores, para pues que nos comente y nos ponga en el camino que hemos estado haciendo los cooperadores durante estos 3 últimos años para prepararnos a este momento. Cuando quieras, Borja. Hola, pues buenas tardes a todos. No sé si puedo compartir una pequeña presentación. Sí puedes. Carlos deja de compartir seguro y te deja compartir. Vale. Pues os comparto una pequeña presentación. Bueno, como decía Raúl, dentro de lo que es las jornadas tuvimos un momento para presentar lo que somos los salesianos cooperadores y el camino que estamos haciendo de preparación a este 150 aniversario, ¿no? Como sabéis también, dentro del aguinaldo del rector mayor, pues hay una mención también muy específica a lo que es los salesianos cooperadores y en esa analogía también con el relato de las bodas de Caná, con esos sirvientes, ¿no? Es estar al servicio, estar atentos y ese hacer lo que él nos diga, ¿no? Pues en ese contexto, pues tuvimos una intervención lo que es el sábado por la tarde. Previamente ya el viernes por la noche, Antonio Bocha, nuestro coordinador mundial, dio unas buenas noches un poco ambientadas en ese relato de las bodas de Caná. Y el sábado por la tarde tuvimos una intervención que constó de 3 momentos, ¿no? Yo me voy a centrar en el segundo. Hubo un primer momento donde presentamos a toda la familia salesiana quiénes somos los cooperadores y un poco centrándonos en esa idea original que tuvo Don Bosco y esas dificultades que tuvo cuando creó su congregación, que quiso incluir allí a los laicos, que fue rechazado hasta que dio un poco con la fórmula y se fundó lo que es nuestra asociación en 1876. Después fue la intervención que voy a presentar yo, que es un poco el camino que estamos viviendo hacia el 150 aniversario, y se concluyó con un tercer momento ya más de mirada al futuro y al Congreso Mundial que tendremos en mayo, ¿no? Entonces yo voy a compartir con vosotros este momento de la preparación al 150 aniversario. Como ha dicho Raúl, 9 de mayo de 2026 será ese 150 aniversario del día en que fue la aprobación formal por la Santa Sede de lo que es lo que se llamó la Pía Unión de Cooperadores Salesianos, hoy Asociación de Salesianos Cooperadores, y nosotros en 2022 iniciamos un camino de preparación de 3 años, ¿no? Lo propusimos desde el Consejo Mundial y se ha ido llevando a cabo con una serie de propuestas, ¿no? Es un poco lo que os voy a compartir ahora. Si me deja avanzar. ¿Por qué hacemos una preparación de 3 años? Pues básicamente porque entendimos que la celebración de un aniversario así no se improvisa y que merece esta preparación, entendida como que no vamos a celebrar un evento sin más, sino que queremos redescubrir un poco quiénes somos los cooperadores, quién quería Don Bosco que fuéramos los cooperadores, renovarnos, hacer una conversión y relanzarnos al futuro para ser capaces de dar las respuestas que nos piden los retos de hoy, que son diferentes a las respuestas que había que dar hace 150 años, hace 100 años y hace 30 años, ¿no? Ese es un poco el objetivo de este camino de preparación. Es algo similar también a lo que hicieron los salesianos en el 200 aniversario del nacimiento de Don Bosco y las salesianas en su 150 aniversario hace unos años, ¿no? Es hacer un camino espiritual de preparación que nos renueve y nos haga mirar hacia el futuro, ¿no? Una oportunidad para descubrir quiénes somos y a dónde queremos ir, en definitiva. Y lo hemos planteado con una propuesta a 3 años que hemos llamado Recordar, Renovar, Relanzar, un sueño, una promesa, el futuro, ¿no? Esto es un primer año de una mirada a nuestras raíces, un segundo año de renovación, mirando a nuestro proyecto de vida apostólica, nuestro PVA, y un tercer año, que es el que estamos ahora, de relanzarnos al futuro, ¿no? Esta es un poco la propuesta. El por qué un trienio de preparación lo acabo de explicar, ¿no? Y la propuesta en sí es lo que acabo de decir. Estos 3 años, este camino,
que reflejamos en este logo que veis aquí, ¿no? Un logo que tiene una serie de elementos, el hexágono que representa nuestro logo, el logo de los salesianos cooperadores que tenéis abajo a la izquierda, Don Bosco y el Papa Pío IX, que fueron quienes realmente crearon la asociación ese 9 de mayo de 1876, y ese lema con 3 pasos, ¿no? El primer año es el de recordar. Fue el curso 2023-24 que, como sabéis, coincidió con el 200 aniversario del sueño de los 9 años, ¿no? Por eso también esa referencia al sueño. Cuando lo planteamos, quisimos plantearlo poniendo de relieve por cinco aspectos clave, ¿no? El trabajo en sinodalidad, un poco también dando respuesta a esa sensibilidad eclesial que tenemos ahora de la sinodalidad, el sentido de pertenencia a una asociación mundial, de ahí también la universalidad, una asociación mundial, la comunicación, dar mucha importancia a los aspectos comunicativos, que como veremos no como un fin en sí mismo, sino para poner de relieve la animación y que la comunicación es algo al servicio de esa animación. Y lo más importante, la mirada a esos orígenes, a esa idea original de Don Bosco, a ese sueño de los 9 años, ¿no? Algunos aspectos. La sinodalidad, pues nosotros cuando propusimos este trienio, pues hubo un proceso para elegir un logo entre todos, hubo varias propuestas, se eligió, se votó y luego se han hecho ciertos eventos online donde hemos convocado a todos los cooperadores de todo el mundo, ¿no? Pues fechas señaladas, el 8 de diciembre, el 9 de mayo, hemos intentado poner de relieve ese aspecto de la sinodalidad, de trabajar juntos, de hacerlo todos juntos, ¿no? Aquí tenéis la tarjeta de presentación de uno de estos eventos, que fue el 8 de diciembre del 23, y aquí tenéis también el logo que elegimos entre todos, ¿no? Con propuestas que llegaron de todos, un logo general para el primer año, que es el que veis, general para los 3 años, que es el que veis arriba, que luego se particulariza cada año con algún elemento nuevo, ¿no? El sentido de pertenencia, ¿no? Hacemos visible el ámbito mundial de la asociación. Los salesianos cooperadores, muchos estamos aquí conectados, sabemos que a nivel de centro local, de cooperador de a pie, incluso del ámbito provincial, todo esto mundial queda muy lejos, ¿no? Se ve muy lejos, ¿no? Pues por ciertas propuestas de estas también han sido con esta idea, ¿no? De hacer visible el ámbito mundial, pero no por un hecho de dar protagonismo, nada más lejos de la realidad, sino por también entender que el ámbito mundial, como todos los ámbitos de la animación de la asociación, el provincial y el local, son elementos de comunión, ¿no? Nos hacen estar en comunión con otros muchos hermanos, ¿no? Es una propuesta del Consejo Mundial para todos, para todas las provincias, para todos los centros, y que también ha dado visibilidad a los consejeros mundiales, ¿no? Con los testimonios que han dado el primer año y con la animación que se ha hecho dentro de cada región, ¿no? Y también con una propuesta que hemos lanzado hace 2 años y que sigue, que es hacer un boletín mensual de noticias todos los días 9 de todos los meses, donde compartimos noticias de la asociación en todo el mundo, ¿no? Para reforzar este sentido de pertenencia. La universalidad, somos una asociación mundial con muchas lenguas, con muchas sensibilidades, con muchas culturas, con muchos contextos diferentes donde hay que dar respuestas diferentes, ¿no? También eso se ha quedado visible pues, con un logo que está traducido a más de 10 idiomas, con testimonios que ha habido este primer año de muchos salesianos cooperadores, de más de 300 testimonios de los 5 continentes, en muchas lenguas, mostrando sensibilidades muy diferentes de cómo cada uno vivimos nuestra vocación de salesiano cooperador, ¿no? Con lo que decía, una comunicación al servicio de la animación, ¿no? Hemos dado un poco de importancia al canal de YouTube de la asociación, donde hemos compartido todos estos vídeos, nuestro perfil en las redes sociales y también una actualización del sitio web, ¿no? Poner un poco de relevancia a la importancia de comunicar de forma correcta, ¿no? Y lo más importante de este primer año, que es el de recordar el sueño, es esta mirada a los orígenes, ¿no? Recordar el origen de nuestra propia vocación con estos testimonios que hemos compartido, de dónde surgió y qué gente nos trajo hasta aquí, nos ha marcado el camino, ¿no? Y lo más importante, esa fidelidad al carácter genuino de la vocación del salesiano cooperador que permanece actual, ¿no? Ese sueño que tuvo Don Bosco, cómo nos quería Don Bosco, lógicamente hemos cambiado mucho, pero ese carácter es el mismo, ¿no? Salesianos, laicos, también sacerdotes diocesanos, pero laicos en el mundo, en nuestra realidad, donde vivimos con nuestra identidad salesiana y transmitimos el Evangelio con esa identidad salesiana, y eso es lo que nos hace ser salesianos cooperadores, salesianos en el mundo, ¿no? Y luego el sueño, ¿no? El sueño de los 9 años, donde Don Bosco nos soñó a todos nosotros, a los cooperadores y a toda la familia salesiana, ¿no? Y nos invita a todos a seguir soñando en el futuro, ¿no? Hasta aquí ese primer año, el de recordar. Segundo año, renovar. Y volviendo al lema, un sueño, una promesa del futuro, la promesa. Los salesianos cooperadores, para los que nos conozcáis menos,
ingresamos en la asociación después de un periodo de formación mediante una promesa pública, una promesa apostólica pública, ¿no? Esa promesa es donde manifestamos nuestra pertenencia a la asociación y nos manifestamos que queremos comprometernos a vivir conforme a un proyecto de vida apostólica que es el heredero del reglamento original de Don Bosco, ¿no? Hay un logo con algunos elementos de renovación. El Papa Juan Pablo II, que fue el Santo Padre en ese momento de renovación de la asociación, en 1986, con el reglamento ya más similar al actual, esta palabra renovar y unos nuevos colores y este elemento de la promesa, ¿no? Lo lanzamos también con un evento online, siguiendo un poco esta sensibilidad de hacer cosas juntos, ¿no? Un evento online donde concluimos el primer año, lanzamos el segundo y explicamos todos estos criterios que estoy compartiendo ahora, ¿no? Y lo más importante de este segundo año de renovar fue volver a nuestro PVA, nuestro proyecto de vida apostólica. Nuestro proyecto de vida apostólica, heredero del reglamento original de Don Bosco y del reglamento de vida apostólica de 1986, fue aprobado finalmente en el año 2012-2013. Y como dice don Pascual Chávez, que era el rector mayor en ese momento, es nuestro libro de vida que nos renueva, ¿no? Es nuestra carta de presentación en la Iglesia y en el mundo, y en el que debemos encontrar esas respuestas a los retos de hoy, ¿no? Porque es siempre actual, ¿no? También es un elemento de comunión para todos los salesianos cooperadores. Y también la propuesta de segundo año era formarnos juntos en torno al PVA y que esa formación nos renueve, ¿no? Entonces propusimos para este segundo año pues que las distintas regiones del mundo, que somos 11, en grupos de 3-4 regiones, preparáramos juntos unos temas formativos que compartimos con toda la asociación. Nos formamos juntos, nos renovamos juntos. Aquí tenéis los temas que se prepararon, agrupados por regiones, ahí lo veis, pues temas muy concretos, pues la animación, la vocación y la misión, la promesa, la dimensión laical, la formación y la espiritualidad y nuestra organización, ¿no? ¿Qué dice el PVA de estos temas? Unos temas formativos que compartimos y que hemos trabajado el año pasado. Y llegamos al tercer año, que es el 25-26, el que estamos ahora, que es el de la mirada al futuro, ¿no? Lo concluiremos en mayo con nuestro 6º Congreso Mundial, donde tendremos un congreso donde, entre otras cosas, saldrán unas líneas programáticas a futuro de la asociación para el sexenio 26-32. ¿Qué hemos propuesto? Juntos para relanzar, un evento de lanzamiento y luego una propuesta que hemos llamado Conocer para relanzar. Un poco en la línea del relato de las bodas de Caná y del aguinaldo, ¿no? El aguinaldo nos propone el rector mayor 4 palabras, que eran mirar, escuchar, y una vez que hemos mirado y hemos escuchado, hacer elecciones, elegir y actuar, ¿no? Pues nuestra propuesta para este año es la misma, la hicimos sin conocer el aguinaldo, ¿no? Pero es, lógicamente, conocer para relanzar, saber dónde estamos hoy para poder hacer esos retos a futuro, ¿no? Se propone un trabajo en las regiones, en las provincias, de saber, oye, cómo es nuestra realidad hoy a nivel sociopolítico, económico, eclesial, asociativo. Y todo esto lo compartimos en 3 eventos, hemos llamado 3 webinars, 3 eventos online, también organizados por regiones, donde contamos esa realidad y qué respuestas damos o podemos dar los salesianos cooperadores, ¿no? Un primer evento, el 9 de noviembre, reunió, esto es lo que acabo de contar, el 9 de noviembre reunió a las 4 regiones de América. Y otro segundo evento en diciembre reunió a las regiones, algunas de las regiones de Europa y de África, ¿no? Habrá un tercer evento en marzo con las regiones de Asia, Europa y África que hablan en inglés, ¿no? En todos estos eventos, pues, se pone de manifiesto ese análisis del contexto, que será lo que luego en el Congreso Mundial de mayo también compartamos para intentar, en clave esa congresual, pues dar esas respuestas, ¿no? Y esa es un poco la propuesta que tenemos para este año y para este trienio, ¿no? Que he querido compartir con vosotros, recordar, renovar, relanzar esa mirada al futuro desde ese recuerdo de nuestros orígenes y que queremos compartir con todos vosotros y celebrar el 9 de mayo. Así que nada, muchas gracias y seguiremos compartiendo todo este proceso. El micro. Muchas gracias, Borja, decía, y lo que sí comentaba era pues que nos animemos pues a participar en aquellas actividades que tanto a nivel provincial como local pues hagamos los salesianos cooperadores para ese seguir, como nos pedían los jóvenes, conociéndonos más como familia salesiana y haciéndonos presentes como familia salesiana. Y ya para terminar le damos la palabra a Joséan para que nos quiere decir alguna cosilla más. Ah, no, perdón. Manifiesto
Que me he saltado el manifiesto. Claro. Manifiesto. Luis Fernando. Vale, ahí tenemos el manifiesto, que es un poco como el resumen. Aparece aquí y después podremos también bajarlo de esta página web. Lo resumo. Al acoger el mensaje del aguinaldo, hemos seguido el camino propuesto por el Rector Mayor, expresado en 4 verbos: mirar, escuchar, elegir y actuar. Hemos mirado con la mirada atenta de María para redescubrir que Caná es cada lugar al que somos enviados. María, la mujer atenta a lo que sucedía a su alrededor, nos invita a no permanecer distantes, indiferentes a las necesidades de quienes el Señor nos pide acompañar. Este camino es un proceso de vida, conversión y de renovación para toda la familia salesiana. Escuchar, hacer todo en nombre de Jesús, nuestro amor. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, y por lo tanto, la importancia de vivir una auténtica vida espiritual que pueda dar testimonio en el mundo de hoy. Elegir. Si ponemos nuestra confianza en el Señor, en su presencia, podemos lograr mucho. La alegría del Evangelio nos libera, nos hace prudentes, pero también audaces, atentos y creativos, sugiriendo caminos diferentes a los ya recorridos. Actuar, es mejor poner actuar, ahí pone en infinitivo, actuar. Finalmente, nos comprometemos a actuar bajo la bandera de María, promoviendo espacios y experiencias con y para los jóvenes, en un cristianismo valiente, habitado por una fe sencilla y creíble, en el que todos estamos llamados a participar en un camino de comunión para la misión. Ahora partamos. Partimos de Baldoco con el corazón rebosante de la belleza de estos días de encuentro, intercambiando y profundizando en un mensaje que nos une a toda la familia salesiana. Jesús y María nos acompañan para transformar nuestro mundo con el vino nuevo y bueno del Evangelio. Me alegro mucho de haber estado en este encuentro con todos vosotros. Adiós. Pues es el momento ya de dar las gracias a todos los que habéis estado aquí. Cristina, María, hay 10 grupos aquí de la familia salesiana, ¿eh? Hay salesianos, los habéis visto, hijas de María Auxiliadora, salesianos cooperadores, ATMAS, antiguas alumnas, antiguos alumnos, hogares Don Bosco. Hay 4 voluntarias de Don Bosco. Ahí están las hijas de los corazones. Apagó el micrófono, ya no se está escuchando. Sí, no se escucha. ¿Sí? No se escucha. Ahora sí. Bueno, decía que daba las gracias a todo el mundo y le decía a Cristina y a María que además de las comunidades de Baldoco, que no son de la familia salesiana por ahora, pues hay 10 grupos presentes aquí. Salesianos, hijas de María Auxiliadora, cooperadores, ATMA, antiguos alumnos, antiguas alumnas, he visto hogares Don Bosco, he visto voluntarias, las hijas de los Sagrados Corazones y damas salesianas. Falta testigos del resucitado. Agradecemos a todos los que habéis participado por este momento tan precioso que cada uno se llevará en el corazón. Agradecemos a los que habéis intervenido especialmente. Agradecemos al equipo que la ha preparado tanto delante, visible, como detrás, manejando los hilos de la técnica. Que el Señor nos bendiga y que escuchemos para poder llegar a actuar.
porque, como decía, la fe es algo que vale poco si no se convierte en obra, si no se convierte en familia, si no se convierte en cambiar la sociedad y llevar el carisma allí donde nos encontramos. Que paséis un buen día todavía y que celebremos bien el 24, San Francisco de Sales, y el 31, San Juan Bosco. Adelante. Avanti.